Todos llevamos una sombra, y cuanto menos se manifiesta en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Si una inferioridad es consciente, siempre se tiene la oportunidad de corregirla, pero si es reprimida y aislada de la conciencia, nunca se corrige y puede estallar repentinamente en un momento de inconsciencia. En cualquier caso, constituye un obstáculo inconsciente que frustra nuestras intenciones más bien intencionadas. Carl Jung habla de dos tipos de sombras: la sombra personal, el lado oscuro desconocido de nuestra personalidad, y la sombra colectiva, el lado oscuro desconocido de la sociedad. Comenzando con la sombra personal, Jung la define como aquello que una persona no desea ser. Representa los atributos y cualidades desconocidos o poco conocidos del ego. Es la suma de todas aquellas características desagradables que preferimos ocultarnos a nosotros mismos. La sombra contiene inferioridades que todos tenemos, pero preferimos no reconocer, ya que parecen débiles, socialmente inaceptables o incluso malvadas. La sombra se hace más visible cuando uno está bajo el dominio de la ansiedad u otras emociones, o bajo la influencia del alcohol, por ejemplo, cuando alguien suelta repentinamente un comentario hostil durante una conversación amistosa. Cuando no queremos asimilar aquello que despreciamos, lo proyectamos en los demás. Es posible que una persona conozca su propia sombra y sea parcialmente consciente de ella, es decir, que la mantenga bajo el control del ego. Sin embargo, muchas personas se niegan a reconocer su sombra hasta tal punto que el ego ni siquiera es consciente de su comportamiento sombrío y por lo tanto no tiene la posibilidad de controlarlo. En estas condiciones, la sombra se vuelve autónoma y puede manifestarse en estados de ánimo inexplicables, irritabilidad y crueldad. A lo largo de su obra, Jung enfatiza la importancia de desarrollar conciencia sobre la sombra en la psicoterapia y sobre cómo se proyecta en la vida del individuo. Aunque la sombra suele percibirse como algo negativo, también puede ser positiva. De hecho, explorar nuestra sombra nos da acceso a muchas cualidades valiosas. Jung escribe que la sombra muestra una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos, etc. Una de las colaboradoras más cercanas de Jung, Marie-Louise von Franz, escribe: «La sombra no es necesariamente siempre un oponente. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con quien uno debe aprender a llevarse bien, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces ofreciendo amor, según lo que la situación requiera. La sombra se vuelve hostil solo cuando es ignorada o malinterpretada». La sombra contiene todo tipo de cualidades, fortalezas y potenciales que, si no se exploran, nos dejan en un estado de empobrecimiento de nuestra personalidad, creando obstáculos inconscientes que inhiben el crecimiento y la incorporación de estas cualidades positivas que permanecen latentes en nuestra psique. Por ejemplo, una persona podría creer que ser asertivo es ser grosero o agresivo, perdiendo así las cualidades de confianza en sí mismo y la capacidad de expresarse de manera honesta y respetuosa. Esto, a su vez, puede llevar a una menor proactividad, dificultades para obtener un aumento o promoción laboral, problemas con el dinero, entre otras dificultades. Cuando esta persona se encuentra con alguien asertivo, en lo más profundo siente resentimiento y culpa, lo que hace que su sombra se vuelva más negra y densa. Estos aspectos valiosos deben ser asimilados en la experiencia real y no reprimidos. Es responsabilidad del ego abandonar su orgullo. También nos encontramos con nuestra sombra en los sueños, representada por una persona del mismo sexo que el soñador. Es una especie de crítica de nuestro carácter proveniente del inconsciente, un juez interior que nos reprende, cuyo resultado suele ser un silencio avergonzado. Debemos identificar los contenidos de la sombra
e integrarlos en nuestra personalidad. Este es el proceso de realización de la sombra, también conocido como trabajo con la sombra. Aquí comienza el doloroso y largo trabajo de la autoeducación. Uno debe entablar negociaciones largas y difíciles con la sombra, un trabajo que, podríamos decir, es el equivalente psicológico de los trabajos de Hércules. A través del trabajo con la sombra, uno puede observar su sombra exteriormente, al prestar atención a sus reacciones emocionales y ser radicalmente honesto en sus interacciones con los demás, e interiormente al explorar sus sueños. Esto permite alcanzar la iluminación y reducir el potencial destructivo de la sombra, no tanto librando una guerra contra la oscuridad, sino llevando la oscuridad a la luz y la luz a la oscuridad. Como escribe Jung, no hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección. No se debe aspirar a la perfección, sino a la totalidad de la personalidad. El proceso de individuación, que dura toda la vida, crea un equilibrio entre los ámbitos consciente e inconsciente, alineando el ego con el sí mismo, la totalidad de la personalidad. Por muy aterrador o sombrío que sea enfrentarse a nuestra sombra, encontrar la verdad nos trae alivio. Discernir la verdad es el proceso de la autenticidad, una meticulosa excavación en las profundidades de nuestro ser para explorar nuestras posibilidades y limitaciones, nuestras distorsiones y las partes de nosotros mismos y nuestras habilidades que han sido enterradas y, a menudo, olvidadas. Sin embargo, la mayoría de las personas son demasiado indolentes como para reflexionar profundamente sobre los aspectos morales de su comportamiento, incluso aquellos de los que son conscientes, y mucho menos considerar cómo lo inconsciente les afecta. La sombra también puede estar compuesta por factores que provienen de una fuente ajena a la vida personal del individuo. Es aquí donde nos encontramos con la sombra colectiva, el lado oscuro o los aspectos desconocidos o poco conocidos de una sociedad y su cultura. Consiste en aquello que se opone a nuestros valores compartidos y colectivos. La sombra colectiva es un aspecto enorme, multidimensional y a menudo aterrador, pero difícil de captar. Se manifiesta en la inmensidad del daño que los seres humanos se infligen entre sí y al mundo natural, así como en las vastas secuelas de este daño en generaciones posteriores. La encontramos en la proyección de la oscuridad y la inferioridad, en la violencia y la opresión, en la invisibilidad del sufrimiento actual y en la negación de la responsabilidad presente. Si bien la sombra colectiva puede manifestarse brutalmente en guerras, masacres y genocidios, también puede esconderse bajo formas más atractivas de actividad misionera, como la imposición de ciertos idiomas, una realidad orwelliana que experimentamos en la actualidad. Como ocurre con toda sombra, ya sea individual o colectiva, su existencia e influencia pueden ser omnipresentes sin ser evidentes. La sombra colectiva se manifiesta exteriormente en atrocidades, persecuciones, sufrimiento físico, enfermedades, pobreza, malnutrición, alcoholismo, criminalidad y la muerte de culturas, pero también puede manifestarse interiormente en las complejidades de la psique de cada individuo, como odio hacia uno mismo, hacia su herencia y su cultura, depresión, sentimientos de impotencia y el deseo de venganza, de modo que otros experimenten un sufrimiento similar al propio. La sombra colectiva es lo que históricamente se ha etiquetado como el mal. En la tradición cristiana, sería el diablo, y alguien poseído por el diablo perdería su cualidad humana y adquiriría una naturaleza demoníaca. Para Jung, nuestra respuesta principal ante el mal debe ser la búsqueda del autoconocimiento y la totalidad, lo que implica la asimilación del material sombrío. El individuo debe saber sin descanso cuánto bien puede hacer y de qué crímenes es capaz. Cuando un problema es conocido dentro de una sociedad,
puede considerarse un tema de sombra si existen pruebas de negación, proyección y falta de responsabilidad individual y colectiva. Por ello, asumir la responsabilidad moral, política y espiritual es crucial. La valentía con la que enfrentamos nuestra oscuridad libera a otros de tener que cargarla por nosotros. Por ejemplo, al responder a casos de sufrimiento histórico masivo, guerras, genocidios, holocaustos, opresión generalizada, etc., vemos que sus efectos persisten. Como seres humanos, aún tenemos mucho que aprender al respecto. La negación, a menudo ligada al deseo de seguir adelante y dejar el pasado atrás, parece ser el enfoque más común y suele ser la primera reacción. A lo largo de la historia, ha habido muchos intentos de abordar pasados dolorosos y difíciles mediante disculpas públicas por apoyar atrocidades, actos de arrepentimiento, pagos de reparación después de guerras, peregrinaciones a lugares de gran sufrimiento, etc. Pero, ¿cómo podemos lidiar con el pasado de tal manera que la integración de la sombra ocurra profunda y ampliamente dentro de una población, y no solo a un nivel simbólico a través de líderes o políticas? Recordar y expresar lo que a menudo parece inexpresable es inevitablemente un proceso doloroso para víctimas, perpetradores, testigos y observadores. Este proceso solo puede considerarse exitoso o relativamente completo una vez que el dolor, la indignación, la traición, el sufrimiento y todas las demás emociones han sido expresadas y escuchadas, y una vez que se ha asumido la responsabilidad. Decir la verdad es tanto el método más deseable como el más factible para enfrentar un pasado difícil. Un ejemplo de psicosis colectiva, representada por la sombra colectiva, es la Alemania nazi, donde las personas cayeron en la naturaleza demoníaca a través de su sombra personal. Se unieron al partido nazi y cometieron actos mucho peores de lo que jamás hubieran imaginado o harían bajo condiciones sociales normales. En este sentido, la sombra personal es el puente hacia la sombra colectiva. Por lo tanto, es importante resolver primero los conflictos internos, nuestra sombra personal, para no caer inconscientemente en la sombra colectiva. Solo así podemos influir en los demás y mejorar la sociedad en su conjunto. Si practicamos la atención plena, sabremos cómo mirar profundamente en la naturaleza de la guerra y con nuestra comprensión despertar a las personas para que, juntos, evitemos repetir los mismos horrores una y otra vez. La guerra está en nosotros, pero también en todos los demás. Todo está listo para explotar y todos somos corresponsables. Debemos primero reconocer nuestra sombra personal y entablar largas y difíciles negociaciones con ella, siendo honestos con nosotros mismos y nuestras interacciones con los demás, observando nuestras reacciones emocionales y explorando nuestros sueños. Esto nos permitirá no convertirnos en víctimas pasivas de nuestra sombra ni de nuestras proyecciones inconscientes, rescatando así las buenas cualidades que permanecen latentes en nuestro interior, lo que mejorará nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Luego, podremos ser conscientes de la sombra colectiva y no caer en ella, asumiendo la responsabilidad de enfrentar la negación de problemas importantes y la falta de iniciativa individual y colectiva. La valentía de enfrentar nuestra oscuridad alivia a otros, ya que decir la verdad es la mejor manera de lidiar con un pasado difícil, en lugar de ignorar las atrocidades y permitir que la sombra se vuelva cada vez más oscura hasta que no pueda crecer más, provocando que la historia se repita. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos. Tu apoyo y ánimo son la mayor motivación para ayudar a nuestro canal a crecer. No olvides suscribirte para no perderte nuestros últimos videos. Nos vemos en los próximos videos.